En la convulsionada avenida Bolívar de Maracay se encuentra este viejo edificio. Todo lo que es la zona de la Plaza Bolívar era muy arbolada, no había toda esta cantidad de edificios que hay actualmente. Entre la multitud de árboles que habitaban la zona, El Prado fue el nombre con el que se le bautizó el edificio que hoy sirve de morada al Servicio de Meteorología de la Aviación Militar Venezolana. En una forma conceptual, la meteorología es una ciencia. Es el estudio de la atmósfera, de los cambios atmosféricos. Es la ciencia que estudia esa atmósfera, todos los cambios, los comportamientos, para el buen desenvolvimiento de la especie humana dentro del planeta como tal. El servicio meteorológico es sumamente necesario como base de conocimiento global, siendo su punto importante garantizar que la información del clima, el tiempo y el pronóstico llegue a todos los estratos sociales para el desarrollo, siendo útil a diversos fines. Lo que se encarga básicamente es de brindar información meteorológica dedicada a los fines de seguridad y defensa de la nación. En ese mismo sentido, obviamente brindamos información meteorológica para lo que es el apoyo a las operaciones aéreas dentro de nuestra aviación. No solamente a las operaciones aéreas, sino también desde el punto de vista de la aeronáutica civil. También el Instituto Nacional de Aviación Civil de nuestro país nos designó como ente oficial prestador de los servicios meteorológicos aeronáuticos para la aviación internacional. Ha orientado a lo que es la defensa y desarrollo integral de la nación. ¿Por qué? Porque estos pronósticos van a alimentar, por ejemplo, en un caso muy importante, a lo que es la parte agrícola. Nosotros a veces los mapas que generamos acá van destinados a ellos para que ellos vean cómo es el comportamiento de las precipitaciones en los diferentes meses, por ejemplo, en el caso del periodo lluvioso. Se brinda el servicio de información meteorológica para los agricultores, realizando ciertas charlas con los agricultores, informándoles cómo va a ser o cómo se espera, cómo se prevé que sea el periodo de comportamiento del periodo lluvioso para este año, y ellos con base en eso agarran esa información y les sirve para planificarse en cuanto a la siembra. Yo tengo conocimiento de la meteorología y yo soy agricultor, por darte un ejemplo. Yo siembro maíz, un ejemplo. Yo puedo decirle a cualquier otro agricultor que esté cerca de mis tierras, mira, va a llover para tal época, va a empezar a llover ahorita. Y eso ayuda mucho al entendimiento o el saber de cada persona de cuándo puede sembrar, cuándo no, cuándo, es decir, cómo van a estar las condiciones si tú vives en un sitio inhóspito, si tú vives en un cerro que se puede... Es decir, ese tipo de conocimientos básicos de la meteorología puede ayudar mucho a la ciudadanía. Actualmente nosotros tenemos relaciones con ciertas instituciones que atienden lo que es la administración de los desastres naturales, como es el caso de la Dirección de Protección Civil. Cuando las condiciones están bastante desfavorables, existe la presencia de fenómenos naturales de gran significancia, normalmente nosotros suministramos esta información a los entes de administración de desastres. Los fenómenos naturales no se pueden evitar, pero sí se puede evitar un poco lo que es pérdidas materiales y sobre todo las vidas. La comunidad debería tomar más en cuenta la información meteorológica. Algo tan simple como un simple viaje para la playa, porque yo me imagino que a nadie le va a gustar ir a una playa y que pase todo el día lloviendo. Generamos productos para toda la colectividad, dirigidos a la aviación, dirigidos a la parte pública en general, dirigidos a los agricultores. Nosotros debemos encaminarnos y como fin ulterior, nuestro propósito u objetivo final a materializar la implementación de una cultura preventiva, que población, instituciones públicas, privadas, organismos nacionales e internacionales estén preparados para contrarrestar los efectos adversos de los eventos naturales. En ese instante donde la población sepa y conozca qué va a suceder y le dé importancia a lo que ocurre normalmente o diariamente,
ya se crea o se implementa la cultura preventiva. En el edificio del Prado, base logística Aragua, funciona el servicio de meteorología de la aviación militar bolivariana, cumpliendo el servicio para la población nacional, para la población regional. El servicio de meteorología se creó el 10 de octubre de 1947 y fue una propuesta de en aquel entonces el mayor Bejar Gorrín, era su nombre. Y bueno, gracias a él se creó el servicio y se dio inicio a ese proyecto. Coordinar todo lo referente y hacer todas las actividades referentes a la parte de meteorología en apoyo a lo que es la defensa y desarrollo integral de la nación. El servicio de meteorología brinda la información de meteorología aeronáutica a la aviación. ¿Qué sucede? Que por disposición y por normativa de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional, cada avión, por muy grande, muy pequeño que sea, que en otras palabras se habla de la envergadura, debe, antes de despegar, conocer las condiciones meteorológicas reinantes del sitio donde despega, de su ruta o desplazamiento en el cumplimiento de la misión hasta el destino final. El edificio El Prado es una arquitectura de la época gomecista que hoy en día aún mantiene gran parte de su estructura. Como podemos ver, este es un edificio de unas columnas que recuerdan a la arquitectura antillana, de las Antillas. Tiene una planta superior y conserva el edificio la misma estructura con muy ligeros detalles de lo que fue desde el comienzo, desde el año 1922, cuando fue construido el edificio. Data de los años 20 y el mismo fue fundado por el general Juan Vicente Gómez. Más o menos a comienzos de los años 50, como sede del Servicio de Meteorología y Comunicaciones de la Fuerza Aérea Venezolana. El 16 de junio de 1950, el Servicio de Meteorología es adscrito a la Organización Meteorológica Mundial como servicio representante de la meteorología de Venezuela ante la Organización Meteorológica Mundial. 1950 fue el año en que Venezuela adoptó a Antonio Goldbrunner, quien desempeñó su trabajo profesional en el Servicio de Meteorología y Comunicaciones de la Fuerza Aérea Venezolana, donde en tan solo una semana se emitía la primera previsión meteorológica oficial de Venezuela. Doctor Antonio Goldbrunner es el padre de la meteorología acá en Venezuela. Bueno, yo tuve la oportunidad de conocerlo y era una persona dedicada a la meteorología, como les estoy diciendo. Bueno, él era una persona apasionada, tenía todos los conocimientos y en su momento, bueno, cuando el pronosticador se encargaba de la elaboración del boletín, él inclusive él trataba de dar sus recomendaciones, chequeaba los boletines, todo lo que se elaboraba. Entre la destacada labor de Goldbrunner en el Servicio de Meteorología está el diseño de las plantillas y libretas para la recolección de los registros meteorológicos, los boletines diarios, la organización de los distintos departamentos y secciones del servicio. Asimismo, coordinó la Red Nacional de Observaciones Meteorológicas. La familia meteoróloga, nosotros tenemos como siempre referencia lo que fue el doctor Antonio Goldbrunner. Una gran fortaleza que tiene el Servicio de Meteorología ante la Organización Meteorológica Mundial es la existencia de 35 estaciones. Ante la OMM figuran en el censo 32 estaciones. 32 estaciones meteorológicas que tienen una data de por lo menos mínimo 30 años, en algunas 40, 50 años. Las estaciones meteorológicas están dotadas con instrumentos meteorológicos, los cuales están diseñados, tienen la capacidad o tienen elementos sensibles a los cambios de temperatura, de precipitación, a los cambios de cada parámetro.
Aquí en la estación meteorológica tenemos el barómetro, el cual es un instrumento meteorológico que mide la presión atmosférica. Consta de un elemento sensible, el cual es la columna de mercurio, y su unidad de medida es hectopascales o milibares. Continuando con la presión, tenemos el barógrafo, que es el instrumento meteorológico que registra la presión atmosférica. Unidad de medida, hectopascales o milibares. Y su elemento sensible es la cápsula aneroide. El anemógrafo universal es el instrumento que se encarga de registrar la intensidad, velocidad y dirección del viento. Unidad de medida, kilómetro, metro sobre segundo y nudo. Su elemento sensible, la cazoleta y el tubo pitón. El termógrafo es el instrumento que registra la temperatura. Su elemento sensible es algo llamado lámina bimetálica. Esto es una lámina en forma de U que está diseñada con una aleación de ámbar y níquel. A mayor temperatura esta lámina se expande y a menor temperatura esta lámina se contrae. El higrógrafo es un instrumento meteorológico que registra la humedad atmosférica. Elemento sensible, haz de cabello humano. Este haz de cabello humano tiene una particularidad que tiene que ser de niña rubia, que no haya sufrido ningún tipo de decoloración o alteración en su color. La unidad de medida, porcentaje. Continuamos con el ciclómetro, instrumento meteorológico que registra la temperatura seca y la temperatura húmeda. Continuamos con el heliofanógrafo, que registra la insolación. Unidad de medida, hora sol. Elemento sensible, esfera de vidrio. Actúa bajo el efecto lupa. Recibe los rayos del sol y lo direcciona hacia un solo punto. Y de acuerdo a la salida del sol, que sale por el este y se oculta por el oeste, hace su registro durante el día. El actinógrafo es la radiación solar. Elemento sensible, lámina bicolórica. O sea, el instrumento posee dos láminas negras y una blanca. Las láminas negras absorben la energía y la blanca la irradia. El pluviógrafo es el que se encarga de registrar la cantidad de precipitación. Nos puede identificar qué tipo de fenómeno tenemos. Lluvia, llovizna, chaparrón, la hora de inicio y la hora en que culmina el fenómeno. El elemento sensible de este instrumento es el sifón y el flotante. La recolección de los datos se efectúa horariamente. Horariamente el observador de guardia debe salir a tomar los datos tanto de dirección, velocidad del viento, temperatura, humedad. Igualmente efectuar la lectura de los diferentes termómetros para la elaboración del meta. Finalmente, al elaborarlo, se envía al CRT, Centro Regional de Telecomunicaciones, en el servicio de meteorología, ya sea por medio de la página de internet, ya que cada observador posee su usuario y contraseña. En las estaciones meteorológicas es el que se encarga de recolectar la información meteorológica en cuanto a cada estado en donde se encuentra la estación, para luego arrojar la información que nos llega a cada pronóstico, para así transmitirla a todos los medios y al personal general. De la recopilación de datos tomada de los instrumentos en la estación meteorológica es enviada a la base de datos del Servicio de Meteorología pasando por departamentos, con el fin de obtener la información necesaria de los estudios climatológicos en la región o nación. En la estación meteorológica se efectúan los diferentes códigos meteorológicos, tales como el METAR. El METAR son mensajes rutinarios exclusivos de la aviación, los cuales se elaboran horariamente. Este mensaje consta de dirección, velocidad del viento, visibilidad, nubosidad, presencia de fenómenos y puede ser con tendencia a pronóstico. El SINO son informes meteorológicos provenientes de una estación terrestre. El SINO buffer son informes meteorológicos igualmente provenientes de una estación terrestre, pero con un sistema universal binario, ya utilizado a nivel internacional. El Centro Regional de Telecomunicaciones es esta pequeña sección acá donde nosotros a través de estas computadoras hacemos el envío de la información meteorológica o el intercambio de las telecomunicaciones meteorológicas tanto a nivel nacional como internacional. Este intercambio lo hacemos mediante una red llamada AFTN, que no es más que la red fija de telecomunicaciones aeronáuticas, y a su vez también por una red virtual por la cual hacemos el intercambio de información internacional. Acá vemos el envío de una pantalla, colocamos la información, en este caso
es un METAR, que es una información rutinaria para la aviación, un informe rutinario para la aviación, y ya tenemos direcciones las cuales están previamente ya direccionadas para hacer el intercambio. ¿Con quién? Con los bancos de datos, tanto nacionales como internacionales. En este caso, directamente con Brasil, para que sea enviado a los centros meteorológicos mundiales, principalmente el Centro Meteorológico Mundial de Washington. La función principal del Departamento de Redes es como tal el punto de comando o la jefatura de nuestras 35 estaciones que tenemos a nivel nacional. Se encarga de recolectar esa información en cuanto a las necesidades del personal o de la infraestructura, de la logística, en cuanto a todo lo que se relacione a la estación meteorológica y al personal que labora en dicha estación. En el Servicio de Meteorología como tal, contamos con 4 instrumentistas meteorológicos, los cuales estamos capacitados para realizar el mantenimiento preventivo y cualquier reparación a dichos instrumentos meteorológicos. El pronosticador meteorológico se encarga de dar esa información a la entidad pública para así ellos tener la información de que si estamos en periodos secos o periodos lluviosos. En el departamento de redes, ¿verdad? Siempre se le hace un pequeño, digamos, depuramiento y se revisa un poco en el departamento de redes. Luego que pasa acá al departamento de climatología, comienza a revisarse el dato directo. La misión principal del departamento de climatología es proporcionar información y asesoramiento climatológico a la jefatura, al jefe del servicio de meteorología en este caso, para el cumplimiento de esa misión general que tiene el servicio de meteorología, obviamente. La función principal se basa en lo que es la captación de la información meteorológica a través de las estaciones meteorológicas, su procesamiento, controles de calidad, almacenamiento en base de datos y a futuras investigaciones que se hacen a esa información que normalmente se procesa. La sección de control de calidad tiene como función principal lo que es la recepción de toda la documentación que viene de las estaciones meteorológicas. Es donde se comienza a revisar con lujo de detalle todo el dato que hay, que todo esté bien sumado, que todo el dato esté bien escrito, que esté todo bien, que las bandas hayan tenido su buen funcionamiento del instrumento, e igualmente algún detalle que haya que corregir, sea el caso, ¿verdad? Se corrige y de una vez allí va a la siguiente parte del procesamiento, que es la transcripción del dato y pasarlo en forma digital, ya pasar de forma digital a lo que es la base de datos del Departamento de Climatología. Esa base de datos tiene su origen a partir del año 88, cuando la Organización Meteorológica Mundial suministra al Servicio de Meteorología un software que es un manejador de base de datos que se llama el CLICON, que es climatología computarizada, y en este se llevan todos los registros digitalizados de las estaciones meteorológicas de la aviación desde el año 1950 hasta el año 2015. El departamento de CLICON mayormente significa climatología computarizada. En este departamento, en esta sección, mayormente lo que se realiza es la parte digitalizada de los formatos que son enviados de las estaciones, las 36 estaciones. Ya de una vez hecho el procesamiento del departamento de redes, después pasada al departamento de chequeo, donde chequean cada banda, cada formato de los parámetros meteorológicos que tenemos, y ahí es pasado a la sección de CLICON, donde se termina de chequear los datos pero digitalizados. Las herramientas siempre han existido. Ahorita estamos trabajando lo que es la parte de CLICON con los sistemas de base de datos, con el Surfer, que son para generación de mapas, y el ARGIS también para la generación de mapas a nivel nacional de análisis climatológico. Tenemos que recordar que esa información se utilizan datos de aproximadamente 30 a 40 años de información para sacar unas normales climatológicas. Cuando se envía la información de las estaciones y se aplica su control de calidad, esa información física, lo que está en el papel, lo que registran, lo que captan los instrumentos meteorológicos, por directivas de la Organización Meteorológica Mundial, es almacenada en su forma física. En la sección de archivo
y también se hace chequeo como un control de calidad de la documentación que llega de las 36 estaciones de la aviación. Aquí se recopila toda la información, se guarda y luego se distribuye a las personas que van a trabajar con los datos. Sí, la cuestión de la revisión del dato como tal y también para la validación. Sí, validación significa que nosotros debemos estar pendientes de que los datos estén en orden, pues que no vaya a haber alteraciones que perjudiquen la base de datos, que perjudiquen toda la estructura de lo que va a ser el clima en la región. Ahí es donde se aplica lo que es la parte de análisis, investigaciones, generación de productos climáticos, mapas, asesoramientos a nivel general. Puede ser, por ejemplo, pronósticos estacionales, puede ser pronósticos anuales, pueden ser pronósticos que van a ser, por ejemplo, cuando se generan los pronósticos tanto de Semana Santa y, por ejemplo, Carnaval, se genera primero un procesamiento de los datos, se generan medias, promedios anuales, se generan desviaciones estándar, cómo va a ser el comportamiento basado en el método estadístico de esos días, para generar el pronóstico de esos días, ¿okay? Ya estaríamos hablando de un pronóstico climatológico de esos días. Los departamentos todos son importantes, porque todos conformamos un engranaje. Nosotros también no vemos la necesidad de inculcar a la población la importancia de lo que es la necesidad de esa información meteorológica para la planificación y desarrollo de la nación. A veces tenemos la tecnología, pero la experiencia que ha adquirido el personal, los especialistas en el área es bastante, se lleva a través de los años y se va fortaleciendo. Esa cultura que vaya en pro de mejorar y que toda la planificación a nivel nacional, desde una casa, desde una vivienda hasta las instituciones y autoridades gubernamentales, hagan uso de la meteorología para desplegar todos los planes estratégicos de un país, ya habremos consolidado y habremos logrado ese objetivo final, que es crear y consolidar una cultura preventiva.